Bueno, retomando nuestro recorrido histórico, nos habíamos quedado en finales del siglo XIX. Decíamos que en esa etapa se consolidan, en Argentina en particular y en Sudamérica en general, eh, lo que llamamos el modelo agroexportador, en el cual esta región se inserta definitivamente en la globalización, o sea, en este sistema de intercambios a nivel mundial, como proveedora de materias primas de origen vegetal, alimentos y textiles o minerales, eh, para proveer de esos bienes a los países europeos, principalmente Inglaterra, que con eso producían manufacturas y bienes industriales que a su vez vendían al resto del mundo. Eso entonces genera, digamos, una inserción mundial, pero muy dependiente de la compra de estos países, que se va a evidenciar cuando todo este sistema entra en una profundísima crisis, la más grande del siglo XX, después de la caída de la bolsa de Nueva York en 1929. Eso inicia un profundo proceso de crisis que a su vez entonces va a hacer que se revise esa inserción global desigual y dependiente y va a hacer surgir entonces lo que eventualmente se va a llamar como teoría de la dependencia. Esta teoría va a ser desarrollada principalmente por una institución que se llama la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, y una de sus figuras va a ser un argentino que se va a llamar Raúl Previch. Desde el punto de vista político, esta crisis va a hacer que surjan distintas alternativas en todos los países sudamericanos, desde México hasta Argentina, que van a plantear, coincidentemente con esta teoría de la dependencia, la necesidad de que la región se industrialice, se desarrolle. Políticamente en Argentina la principal expresión de esto va a ser el peronismo, ¿no? Entonces, esta teoría va a decir que, o hablar, mejor dicho, de un centro económico y político mundial ubicado en el hemisferio norte occidental, o sea, en Estados Unidos y Europa, con características de desarrollo pleno, industria, tecnología propia y un bienestar alto para su población. Mientras que la periferia, América Latina o Sudamérica, África y Asia van a depender de ese centro y van a tener las características opuestas. No van a tener desarrollo, no van a tener bienestar para su población, van a tener una situación de atraso y de pobreza y desigualdad interna. Esto entonces, decíamos, se va a empezar a cambiar o va a empezar a cambiar a partir de la crisis del 30 y va a abrir un periodo de 40 años hasta mediados de la década del 70 en el cual se van a desarrollar estas alternativas políticas y económicas y las distintas regiones del mundo van a avanzar en su industrialización y en mayores niveles de bienestar y de igualdad. Esto históricamente llega a su fin a mediados de la década del 70. A nivel internacional, con la llamada crisis del petróleo, que va a elevar el precio del barril de petróleo y va a generar enormes problemas fiscales en todos los países importadores de petróleo, Europa, Estados Unidos y América Latina, con lo cual los estados de bienestar van a empezar a tener problemas fiscales. Y políticamente en Argentina el quiebre va a estar marcado con el golpe de Estado de 1976, autodenominado proceso de reorganización nacional, que va a cortar con el proceso industrial de industrialización previamente llevado adelante y va a empezar un proceso de cambio económico profundo, que va a acompañar el cambio que se fue dando a nivel mundial, en el cual básicamente va a pasar lo siguiente. Los estados van a empezar, a partir de sus problemas económicos, a tener problemas de desarrollo y van a empezar a surgir como actores principales de esta tercera etapa de la globalización, actores económicos llamados multinacionales. ¿Qué son las multinacionales? Son grandes conglomerados de empresas con una enorme capacidad de inversión, con un enorme poder económico, que a veces supera la de inclusive países enteros, y que van a tener una estrategia de inversión global, o sea, van a invertir en sus líneas de, digamos, desarrollo económico en cualquier lugar del mundo que les garantice la mayor cantidad de ganancia, básicamente. Eso hace, o mejor dicho, eso produce un problema para los países, sobre todo los países más débiles, que se ven dependientes de las inversiones de estas grandes empresas para generar puestos de trabajo y por ende tienen que empezar, digamos, a competir entre sí para garantizar las mejores condiciones para estas empresas, que son básicamente menores niveles de control, mayores niveles de ganancia, contratos laborales favorables a las empresas y por ende desfavorables a los trabajadores. Básicamente a esto vamos a llamar flexibilización laboral. Este proceso que llega hasta nuestros días y hoy está en buena medida entrando en crisis,
produce un mayor nivel de desigualdad y empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de toda la población mundial, pero más marcadamente en los países justamente que vuelven a ser periféricos. Además de que esta apertura, esta falta de control, genera grandes niveles de inestabilidad política y económica, como en Argentina hemos vivido, por ejemplo, en los años 2018-2019. Bueno, hasta acá llegamos con el resumen de lo que es la globalización en términos económicos. Para ir cerrando vamos a agregar algunas cositas. La globalización también tiene una parte que tiene que ver con, decíamos, la conexión, la interconexión entre países, no solo en términos económicos, sino también, por ejemplo, en términos del movimiento de población. Ahí es muy importante el tema, en la segunda mitad del siglo XX, del desarrollo de la aviación, que logró que los países se puedan conectar entre sí físicamente en relativamente pocas horas. Hoy en menos de 24 horas puedes ir de una punta a la otra del planeta. Pero el otro gran punto de la globalización es el tema de las comunicaciones, o sea, la capacidad de conectarnos inmediatamente, de saber qué pasa, pero también de conectarnos con personas en la otra punta del mundo de manera prácticamente inmediata, y esto tiene que ver obviamente con el desarrollo de la Internet en las últimas 3 o 4 décadas. Este proceso de conexión virtual, digamos, pero no por eso menos real, tiene aspectos obviamente positivos y aspectos negativos. Bueno, desde el punto de vista positivo podemos decir justamente esta posibilidad de conectarnos con otra persona de una punta a la otra del planeta. Pienso, por ejemplo, en gente como ustedes que son del mundo artístico, la posibilidad de conocer, pero también de hacerse conocer en otros puntos del mundo. Pero también puede tener como punto negativo la cuestión de que una forma de comunicación o un formato creado en un país puede, digamos, avasallar al resto de los países del mundo. Como por ejemplo, pensemos hoy en día el impacto de Facebook o de Netflix como formateadores de producciones culturales, artísticas o académicas. Para cerrar definitivamente, entonces podemos pensarlo esto desde el punto de vista de pensadores que ustedes van a ver, como Jauretche o Ugarte, que creían en la necesidad de recibir lo mejor de afuera, pero también adaptarlo a nuestra propia visión o a nuestras propias necesidades. Para pensar eso les dejo unos materiales que son 3 mapas en los cuales podemos pensar algo de esto de qué pasa cuando el mundo lo pensamos desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Y no colonizados por las ideas de otros. Básicamente, tienen ustedes 3 mapas. En el primero es el mapa mundi, el planiferio que se usa normalmente en la escuela, en el cual se puede ver que el hemisferio norte está exagerado en su tamaño con respecto al hemisferio sur. El mejor ejemplo es Groenlandia, que tiene el tamaño casi de África entera, cuando la realidad es que es 8 veces menor. Para contraponer, tienen otros 2 mapas. Uno en el cual el planiferio está corregido para el tamaño real de los países, y ahí vemos la diferencia, cómo el hemisferio sur gana en posición. Y otro, un tercer mapa en el cual es el planiferio, pero con Argentina en el centro, cosa que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, espero que les haya servido este video, espero que les sirvan los mapas para seguir pensando estas cuestiones y esperamos los futuros intercambios a través de la plataforma EDA. Un gusto y nos estamos viendo.